Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo al grupo para que no nos coja mucho la noche. Bueno, ¿hay alguien que venga por primera vez? No, nadie nuevo. Ah, ok. Bueno, somos Aprender, Servir y Vivir. Somos un grupo de personas que venimos a conocer más de Dios y a tener una relación sencilla con Dios. Nos llamamos Aprender, Servir y Vivir. Parece un nombre muy complejo, difícil de recordar, pero es el nombre que resume lo que somos. Acá venimos a aprender de Dios, a aprender a tener una relación sencilla con Dios. Servimos, nosotros somos una escuela de servidores. La idea es que acá nos nutramos de todo lo que necesitamos para salir a compartirle a otros eso que aprendemos, y eso nos lleva a tener una vida diferente y a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a comenzar con una oración, vamos a dar una charla temática y al final hacemos una oración individual por cada una de las personas que hoy está acá. Entonces vamos a disponernos a hacer la oración. Bueno, Padre, yo te doy gracias infinitas por tu amor, gracias por tu presencia, Padre, que seas tú. Que en este grupo no hagamos nada, Señor, que no venga del Espíritu Santo, y que sea hoy, Señor, el Espíritu Santo hablando a través de mí. Que no sean mis ideas, mis preconcepciones, Señor, sino que seas tú a través de mí llevando este mensaje, Señor. Toca cada uno de los corazones, Señor, y graba este mensaje con tinta indeleble para que sea, Señor, como una semilla que cae, muere en nuestro corazón y da fruto para siempre. Yo te pido eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a hablar hoy del rechazo hacia el cuerpo y hacia la vida. Y quiero comenzar con un pasaje bíblico que Dios me reveló. Resulta que yo pensaba que el rechazo hacia el cuerpo, yo dije, ah, claro, a mí me toca. Porque una de las batallas que yo he tenido en mi vida es como mirarme al espejo, y hay muchas cosas que no me gustaban o que no cuadraban con los modelos o los ideales que yo veía en mis amigas, en redes sociales, en fin. Y yo pensé que Dios quería que yo hablara de eso. Y un día estaba en mi casa y sentí ese mensaje desde mi corazón, y Dios me recordó Génesis 3:7, que dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esto fue en Génesis y fue después de que Eva habla con la serpiente, le dice a Adán que coman del fruto prohibido y entra el pecado. La primera consecuencia del pecado evidente es la vergüenza que sintieron frente a sus cuerpos. Y ahí hay varios elementos importantes. Cuando ellos pecaron, entra el pecado, y ante la desnudez de la cual ellos era completamente normal y caminaban el uno al otro juntos sin sentir ningún tipo de vergüenza, mucho menos vergüenza con Dios, ellos podían estar desnudos en el jardín del Edén, pero comienzan a sentirse incómodos con el cuerpo. Empieza un rechazo que entra por el pecado, un rechazo hacia la desnudez, hacia sentir ese cuerpo desnudo, ese cuerpo expuesto. Y Dios me habla de eso y me dice, el pecado es el que hace que uno rechace el cuerpo. Y cuando el pecado entra a nuestra vida, nosotros empezamos a hacer, es como una valla que nosotros cruzamos, es un límite que nosotros reventamos en nuestra vida. Y a raíz de ese pecado hay muchas cosas que nosotros comenzamos a hacer en nuestra vida que empiezan a hacer que sigamos rechazando nuestro cuerpo. Entonces, yo, habían dos momentos muy distintos en mi vida que yo pensaba que hacía parte de lo mismo. Yo pensé que el rechazo hacia mi cuerpo empezaba más o menos a los 12 años,
cuando mi cuerpo cambió, yo tuve un desarrollo muy temprano y me acuerdo que yo iba a cumplir 12, mi mamá me iba a hacer una reunioncita con unos primos y unos amiguitos y me dijo, vamos a comprar el estreno. Cuando fuimos a la sección de niños, ya no me servía, ya no era la talla. Y me tocó pasar de la sección de niños a pasar a la de mujeres. Y yo me sentí horrible. Yo dije, Dios mío, ¿cómo así? Recuerdo mucho que, bueno, tuve pues como celebramos mi cumpleaños, me tomaron unas fotos, mi mamá reveló las fotos y yo me vi como, pues como un cuerpo que no me gustó, que era muy distinto a mis amiguitas. Pero resulta que ahí no había comenzado el rechazo hacia el cuerpo. Ahí simplemente había una incomodidad, había como, no sé, un desacuerdo por sentir que yo no hacía parte de una categoría. Me acuerdo que más o menos el mismo año una prima trabajaba en Telemedellín y nos invitaron a participar en un programa. Bueno, era un programa como de competencias, teníamos que hacer muchas cosas. Ganamos la competencia y nos regalaron un bono de ropa de la marca Polito. Nunca se me va a olvidar. Y me voy yo feliz al almacén, marca Polito, y no, nada me servía. O sea, la ropa era demasiado pequeñita para mí. Y yo empecé a decir, yo no soy igual a las niñas de 12 años. Entonces ahí comienza como una frustración por no ser igual a las personas, por no ser igual a mis amiguitas, más pues no sé, las mujeres se desarrollan en edades muy distintas. Yo me desarrollé a los 11 años, a mí incluso antes de cumplir 11 años me llega mi primer periodo y mi cuerpo se empieza a convertir en el cuerpo de una mujer a los 11 años y era muy distinto pues a todas las personas que a mí me rodeaban. Entonces eso en mí, como les decía, trajo frustración, pero hasta ahí no había un rechazo hacia el cuerpo. A los 16 años pasa algo en mi vida, que lo vine a entender hace poco y les voy a contar. Yo tengo una bebé que va a cumplir un añito y bueno, yo tuve todo mi proceso, el embarazo, el posparto, y yo estaba pues yo tenía mucho miedo porque yo decía, Dios, pues cómo queda el cuerpo de una mujer después del parto, no puede ser que yo vaya a quedar así, nada de la ropa me sirve, yo no quiero usar la misma ropa del embarazo, pero nada de mi ropa me sirve. Mi bebé tenía como, no sé, como 2 mesecitos. Y yo estaba muy frustrada y yo decía, Dios, yo te conozco hace 7 años, yo ya sé cuál es lo trascendental en la vida, por qué esto me molesta, yo por qué siento molestia y por qué este tema me sigue, o sea, yo por qué odio mi cuerpo, yo por qué me miro al espejo y siento ese temor, yo por qué evito mirarme, yo qué siento frente a mi cuerpo. Y yo pensé que todo había empezado a los 12 años cuando yo fui a un almacén de ropa. No, resulta que no. Entonces, miren Dios cómo actúa de lindo. Yo estaba en el carro haciéndome esos cuestionamientos, yo no, qué pereza, y bueno, qué dieta tendré que empezar, y yo veía a mi bebé ahí, y mi esposo me hace una pregunta, me dijo, María, ¿vos cómo perdiste tu virginidad? ¿Cómo fue tu primera vez? Y yo dije, ve, ¿por qué me está preguntando eso? Y le conté, yo no, imagínate, y esa es la historia que les vengo a contar. Yo le dije, ve, imagínate que yo tenía 16 años, mi mamá tenía una amiga como de toda la vida y esa amiga tenía un hijo y pues sí, nos juntaban en una fiesta, en una cosa, pero a mí nunca me gustó el niño ni nunca tuvimos nada. A los 16 años tuvimos como un paseo y él sí pues como que me robó un pico, pero pues a mí no me gustaba el niño. Pues resulta que yo un día estaba en mi casa, a los 16 años, yo estaba sola, yo pasaba todas las mañanas sola y me iba por la tarde a estudiar y yo sentí que tocaron la puerta, yo miré y era él y yo dije, ah bueno, él es hijo de una amiga de mi mamá, es amigo de la familia. Yo abrí la puerta y ese día yo tuve relaciones sexuales por primera vez, no fue por la fuerza, pero fue sin mi consentimiento. Yo no lo anhelaba, yo no lo añoraba, a mí un hombre nunca me sedujo, yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Pues obviamente no me las voy a dar pues de santa, yo había hablado con mis amigas, pero pues obviamente no era lo que yo pensaba que podía hacer. Yo no fui capaz de poner el límite en ese momento
Y bueno, finalmente pasó. ¿Y qué pasó? Que Dios me reveló el día que yo estaba hablando con mi esposo en el carro. Yo ese día contando la historia, yo siempre conté esta historia, o sea, cuando una amiga me preguntaba, yo siempre conté como si mi primera vez fue tal día, en tal momento. Pero yo nunca me había sentido tan vulnerable como cuando yo le conté a mi esposo. Y yo empecé a llorar como nunca por ese tema. Y mi esposo me dijo, María, eso es un abuso, pues eso no es normal. Y ahí entendí, Dios me habló muy fuerte y me dijo, tú empezaste a rechazar tu cuerpo el día que ese pecado entró a tu vida, el día que tú entregaste tu cuerpo y ese día sentiste que tu cuerpo no tenía ningún tipo de valor, que tú como mujer no merecías una conquista, seducción, no merecías ser conquistada. Y ahí empezó todo. Entonces, yo ese día perdoné a esta persona, yo hice una oración y yo le dije, bueno Dios, yo perdono a esta persona, pero me perdono a mí y dejo de sentirme culpable por haber comenzado mi vida sexual de una manera tan temprana. Entonces, entendí lo que yo les decía. El rechazo hacia el cuerpo no es cuando yo me miro y digo como, ay, no me gusta este gordito y me voy a ir a hacer una cirugía plástica. O cuando voy y me hago un alisado porque no me gusta el frizz del pelo. O cuando, no sé, me meto en un gimnasio para bajar unos kilitos de más. Yo entendí que ese no era el rechazo al cuerpo. El rechazo al cuerpo incluso se ve en otros ámbitos. Es cuando yo le entrego mi cuerpo completamente al pecado, cuando el pecado entra a mi vida y yo digo, ya no hay nada que cuidar. Y de hecho, no es de gratis que yo después de esto empecé a hacerme piercing. Yo empecé a perforarme las orejas, la lengua, y yo no entendía por qué me parecía chévere. Pero yo entendí, y era una lucha porque se me enconaba y me dolía y me hacía curaciones y botaba la aretica y volvía y me la ponía. En ese momento a mí mi cuerpo me dejó de importar y a mí ya no me importaba perforarme y que me generara dolor. Por eso fue cuando a los 17 años a mí me ofrecieron un cigarrillo, a mí no me importó. ¿Yo qué tenía que cuidar? Nada. Yo sentía que en mi cuerpo estaba invadido por el pecado y yo empecé a fumar. Fumé durante 6 años de mi vida. Por eso cuando alguna vez me ofrecieron marihuana la probé. Y así con muchas otras cosas más. Pero sobre todo lo que pasó en mi vida fue que cuando yo conocí a un hombre, había una voz que me decía, no mereces ser conquistada, acuéstate con él cuando quiera. Y eso empezó a pasar. Y yo me las daba de muy moderna. Ah, no, yo soy súper moderna. Si a mí me gusta un hombre, yo me acuesto con él. Pero detrás de eso había un dolor y había algo que yo no había sanado y era ese rechazo hacia el cuerpo. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de yo venirles a hablar de esto? Al principio del año empezábamos hablando con un tema muy importante y en estos días en una charla Juan David nos lo recordaba. Una de las cosas más valiosas que nosotros como cristianos tenemos es la identidad. Y cuando uno rechaza su cuerpo, empieza a poner en juego la identidad. Y lo primero que busca atacar el enemigo en nuestra vida es nuestra identidad. Por eso fue que cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás lo tienta, la tentación no era de comida, no era de poder. Lo que le decía a Satanás era, si eres hijo de Dios, lo cuestionaba. Le decía, vení, vení, si vos sí sos el hijo de Dios, vení, hace esto. Y con eso, lo que Satanás estaba haciendo era que en Jesús hubiera duda, porque claro, Jesús era el Hijo de Dios, pero él era carne. Y muchas de las emociones que nosotros tenemos también Jesús las tuvo. Y lo que buscaba Satanás era generar esa duda en Jesús.
Y lo mismo hace con nosotros. Por eso nos tienta, por eso nos pone la tentación. Y cuando nosotros cedemos y empezamos a vivir una vida de pecado, lo que empieza a destruirse es nuestra identidad. Y empezamos a vernos en un reflejo equivocado. Esta semana me encontré unas fotos y yo empecé, sin mentirles, me encontré unas fotos más o menos desde los 17 años hasta justo antes de conocer a Dios. Y fue una época de verdad donde mi cuerpo se transformó. Y, y yo empecé a verme diferente. Y es porque adicional, cuando nosotros vamos haciendo ídolos en la tierra, nos vamos pareciendo a ellos. Y cuando empezamos a anhelar ser como ciertas personas, empezamos a parecernos a esas personas. Cuando nosotros rechazamos el cuerpo, estamos rechazando la vida. Dios nos dio una identidad y Dios tiene un plan y un propósito con nuestra vida. Pero cuando nosotros nos hacemos a un lado y vivimos una vida alejada de Dios, nuestra identidad se empieza a distorsionar y por tanto nosotros no vivimos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y empezamos a vivir la vida que el enemigo nos dice que vivamos. Yo pensé que yo era valiosa conforme le daba placer a los hombres. Por eso yo no era una mujer que me hiciera de rogar. Y el demonio me decía que mi valor estaba ahí. Entonces pasaba algo y es que el demonio me decía eso y resulta que yo nací en el 91, pues claro, me tocó el reggaetón desde la misma edad, 11 años, y el reggaetón me lo confirmaba. ¿Qué hacía el reggaetón? Hablarme de eso, hablarme de que una mujer valía por el sexo. Y cuando Dios empieza a transformar la mente, de verdad que a mi esposo y a mí nos pasa, nosotros ya no somos capaces de escuchar reggaetón. Porque es que el reggaetón, ¿qué es? El reflejo de la mujer que yo destruí, que mis decisiones destruyeron. Y Dios ha hecho tanto por sacarme de ahí que cuando eso suena en mis oídos, de verdad que yo digo, no soy capaz. Y yo tengo una hija, yo les conté, yo añoraría que mi hija no creciera llenándose su cabeza de sexo, de el placer y en la cama y no veo la hora y tal cosa y en la disco y el sudor y el calor, o sea, en serio, es demasiado. Y no solo eso, ahora, anteriormente, pues como que no era tan fácil y a mí me impresiona cómo ahora hay pornografía en todo. Mi esposo y yo con miedo ponemos una serie, iniciamos a ver una serie porque es tan común y ya ninguna serie deja de tener contenido sexual, homosexual, ya todas las series tienen que tener una historia paralela homosexual, gráficas de lo que es eso y yo digo, cuando uno está en ese mundo completamente contaminado, todas esas cosas te lo reafirman. Cuando tú ves ese tipo de programas, cuando tú escuchas ese tipo de música, cuando tú eres seguidor de una serie, a mí me impresiona la gente cuando se vuelve fanática de una serie. Y en estos días, pues yo veía que todo el mundo, Game of Thrones, todo el mundo, o sea, ejecutivos, grandes, adultos, pequeños, adolescentes, todo el mundo. Y yo, ¿qué será pues? O sea, ¿cuál es la magia? Puse primer capítulo
con mi esposo y mi bebé, la incomodidad que yo sentí ante 3 escenas de sexo, yo dije, vení, de estos somos seguidores, esos son nuestros ídolos, eso es lo que nos motiva, eso es el tema de conversación en los almuerzos, en los trabajos. Eso es lo que en este momento nos está motivando. Nosotros nos convertimos. Bueno. Nosotros nos convertimos en lo que idolatramos. Y cuando nos obsesionamos con este tipo de series, con la música, con los cantantes, en eso nos convertimos. Entonces, yo fui consciente de eso. Y no se trata de satanizar las cosas. Yo no les voy a hablar, es que ese programa es del diablo. No, para nada. Así están nuestros corazones. ¿Y qué pasa? Y les voy a hablar un poquito de eso. Cuando nosotros no conocemos nuestra identidad y cuando nosotros no sabemos lo sagrado que son nuestros ojos, no filtramos lo que vemos. Y resulta que el cerebro no funciona, el cerebro no está preparado antes incluso de la adultez para soportar las escenas sexuales. ¿Y qué es lo que pasa? El cerebro empieza a necesitar la novedad. Y yo sé que este tema puede ser demasiado incómodo. Y de verdad que cuando Dios me puso a hablar de eso, yo le dije, ¿es en serio? Pero lo que el cerebro empieza a necesitar cuando nosotros empezamos a contaminarnos con pornografía light, como ese tipo de programas, es que cada vez necesitamos ver algo nuevo. Entonces resulta que el primer capítulo de Game of Thrones tiene 3 escenas sexuales, mi esposo y yo las contamos. Y a la tercera dijimos, no, vení, ya, es como demasiado por un capítulo que dura 1 hora. Cada 15 minutos hay una escena de sexo, explícita y literal. No muestran los genitales, pero es demasiado explícito. Y resulta pues que entonces en el segundo capítulo yo voy a querer, yo no, mi cerebro va a querer ver un poquito más. Y resulta que no va a ser suficiente, yo voy a apagar la serie y voy a buscar pornografía. Y resulta que es que la pornografía es la base para la prostitución. Porque según lo que más se busca en pornografía en internet, los burdeles se van a llenar de ese tipo de perfiles. Chicas colombianas menores de 14 años. Vení, es que hay un buen público para la pornografía de las niñas de menores de 14 años colombianas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a haber personas que van a venir a Colombia a buscar ese perfil de niñas y a ponerla en los burdeles, porque de la pantalla al burdel hay solo un paso. Entonces, cuando el demonio nos habla de una identidad distorsionada y cuando nosotros nos empezamos a ver, no, es que todos los de mi oficina se han visto la serie, es súper buena, no hay ningún protagonista, es un juego de poderes, son 2 reinos, bla, 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 eso es súper normal, súper normal. Ay, no, no hay que satanizar las cosas, pero vení, si nosotros conocemos nuestra identidad, vale la pena. Para mí no vale la pena, porque Dios se demoró 7 años en hablarme de que yo era una mujer valiosa, a pesar de lo que había pasado en mi vida. Y yo me hice consciente de cómo influía la música, lo que veía, las conversaciones que tenía, los lugares a donde íbamos. Y cuando yo conozco a Dios y Dios viene y me dice, ve, vales tanto como mujer, que yo di mi vida por vos. Me acuerdo que yo un día vine al grupo y ese día dio la charla el hermano de Pablo, él de hecho no pertenece al grupo, pero ese día la dio. Al final cuando yo me acerqué a orar por él, él me dijo, tú ya hiciste una oración de renuncia. ¿Yo qué? Me dijo, sí, tú ya cortaste los lazos que tú creaste con las relaciones sexuales anteriores. Y yo decía, este man no me conoce, ¿él por qué me dice eso?
Y yo llevaba en el grupo aproximadamente un mes. Y lo primero que hizo Dios fue ayudarme a cortar con los lazos espirituales que yo había generado con las relaciones sexuales. Recuerdo que yo había estado en alguna época de mi vida teniendo pesadillas sexuales. Y yo decía, ¿por qué? Y les juro que yo no veía pornografía. Y eran sueños eróticos, pero demasiado pesados. Y yo decía, yo no entiendo por qué. Fue demasiado bonito porque cuando yo hice esta oración de liberación, yo le pregunté a alguien del grupo y me dijo, ve, llega a tu casa, haz una lista con las personas con las que tú estuviste y empieza a orar por cada una de ellas, cortando en el nombre de Jesús todo el lazo espiritual que se haya creado. Y yo hice eso y empecé. Cuando yo llegué a determinada persona, yo empecé a temblar. Y por mi mente empezaron a pasar todos esos recuerdos de esos sueños que en esa época yo tenía. Y Dios claramente me dijo, tú te contaminaste de lo que esa persona hacía y se manifestó en tus sueños. Eso no te pertenece, eso no es tuyo. Y yo dije, esto es un cuento serio. Esto no se trata de, ay, no, es que nos queremos, nos gustamos, somos novios, normal. No, aquí hay un tema espiritual muy pesado. Y, y empezó una sanidad, pero me llevó 7 años. Les digo que hasta hace poco, hace 10 meses, que mi bebé tenía 2 meses, yo tuve que hacer un proceso de sanación y de perdón por todo lo que en mi vida generó las series, los programas, las novelas, la pornografía, la música y todas esas cosas. Por eso yo me atrevo a hablarles de temas incómodos, para que ustedes sepan quiénes son ustedes y ustedes salgan hoy convencidos de que los ojos vale la pena cuidarlos, de que los oídos vale la pena cuidarnos, de que la boca y las conversaciones en las cuales participamos vale la pena cuidarlo. Y nos damos cuenta que es que hay un plan interesante y un plan maravilloso que Dios tiene con nosotros, pero que si nosotros entregamos nuestra vida al pecado y seguimos revolcándonos en el lodo, no vamos a alcanzar esa vida que Dios quiere. Dios sabía que yo quería salir de ahí, pero le tomó para ir a mi ritmo, a mi nivel, a lo que yo podía soportar, le tomó más o menos 7 años. Y es por eso que hoy yo puedo tomar la decisión de no pertenecer al mundo, de no quererme tomar una foto en ropa interior o en vestido de baño para presumir, queriéndome parecer a las personas a las que seguía en redes sociales. Cuando yo quedé en embarazo, los primeros 6 meses de embarazo yo no tuve acceso a redes sociales. Era una cosa impresionante porque yo llamaba a pedir cita, a que fueran a poner banda ancha y bueno, en fin, internet en mi casa y nunca llegaban, nunca. Y peleábamos y poníamos un correo y hablábamos con servicio al cliente, de todo. 6 meses en esa pelea. Cuando faltaban por ahí 2 meses yo dije, qué bobada, ya nos vamos de ese apartamento. Pero implicó que yo estuviera en mi casa todo el día, embarazada, sola, sin televisión, sin internet. Mi celular literal funcionaba para poner la música que yo ya tuviera descargada y para recibir llamadas, no servía para nada más. Y así estuve 6 meses. Eso formó en mi carácter muchas cosas, pero yo entendí por qué, porque yo le decía a Dios, ay, yo aquí encerrada todo el día, yo le decía a Dios, si yo tuviera wifi yo estaría escuchando una prédica, es en serio. Pero un día tuve señal, estaba esperando a alguien en un café y me conecté y vi redes sociales. Carolina Cruz, 8 meses, posparto, el abdomen plano, los cuadritos, unas fotos en Don Juan. Y yo casi me muero. Yo dije, ¡ah! Yo fue pucha, ve esa vieja tan tesa, ¿cómo hará? ¿Qué dieta hará? Y empecé desesperada. Y la voz de Dios me dijo, ¿viste?
Por eso llevas 6 meses sin redes sociales para que dejes de compararte y para que dejes de cargarte, porque obviamente pues mis piernas, mis senos, mis brazos y mi barriga crecían centímetros cada mes. Estaba gestando una vida. Entonces, tuve que tomar decisiones. Incluso yo cuando conocí a Dios, hice el oso muchos años, porque yo predicaba el evangelio de minifalda, importándome demasiado cómo me veía, haciendo dietas extremas, siguiendo una vida fitness porque estaba de moda y porque me volví seguidora de ese tipo de mujeres y me tocó renunciar. Y no es fácil, pero vale mucho la pena, porque cada vez entendía quién era yo y qué era lo importante. Y entendía el sacrificio de Jesús por rescatarme, por sacarme de ahí, y todo valió la pena. Cada vez pertenecemos menos al mundo, y cuando nos sintamos más parecidos al vecino y a las influencers de redes sociales, preocupémonos, porque somos llamados a ir en contra de la corriente. Y solo se logra cuando nosotros conocemos nuestra verdadera identidad. Para eso hay que renovar la mente. Esto no pasa de un momento a otro. Como yo les decía, fueron 7 años de escuchar lo que Dios tenía para mí. Yo les he contado, pues muchos saben que para mí siempre el tema laboral fue súper importante. Yo nunca pensé que mi proyecto de vida a corto plazo iba a ser ama de casa y estar a cargo de mi esposo y de mi bebé, pero es maravilloso. Y Dios ha hecho eso, ir como renovando mi mente y mostrándome que Él tiene un plan y que es un plan perfecto, porque si hoy yo pudiera elegir, yo no elegiría algo distinto. Yo me siento plena y feliz estando en mi casa, atendiendo a mi esposo, despachándolo para su trabajo, quedándome en casa, en, carga, en mi casa, a cargo de las cosas de la casa y a cargo de mi bebé, y ver todo el proceso de mi bebé. Y yo siento como la vecinita es una bebé de 5 meses que está con una empleada y llora todo el día, y yo no sé por qué llora, pero ella llora todo el día esa bebé. Y yo puedo decir que mi bebé nunca llora, y que yo estoy ahí, y que ha sido impresionante cómo Dios incluso me ha capacitado en la maternidad. Dios sabe que a mí me gusta prepararme en las cosas que emprendo, y ha sido impresionante porque a través de la Biblia, de planes bíblicos, de la aplicación, a través de conferencias, a través de muchas cosas, Dios me ha mostrado cómo hacer las cosas según su palabra, no según la tendencia de moda, no según como lo hicieron los papás con nosotros. Y Dios tiene un plan, pero a mí me implicó renunciar a la forma de vestirme. Y me acuerdo que una vez llegué a mi casa y me tocó sacar la mitad del closet de cosas que yo sabía que yo usaba por sentirme atractiva, por sentirme valiosa. Y un día Dios me dijo, no, y lo dice en la Biblia, es un versículo. Eso, ahí sí literalmente Dios me abrió la Biblia y me la sacó. Me dijo, mujeres, no se llenen y no se atavíen de ropa, joyas y accesorios ostentosos. Vístanse con buenas obras, como agrada a Dios. Y yo dije, bueno, está bien. Y como eso, pasaron muchas cosas, incluso estando con Dios. Incluso todo ese proceso le tocó a mi esposo cuando éramos novios. Y él fue uno de los testigos de cómo Dios empezó a renovar mi mente y a decirme, vení, es que tú no eres como te vistes, tú no eres la mujer que muestras en vestido de baño en redes sociales, tú no eres parecida a las mujeres que llevan un estilo fitness, tú no eres como las mujeres que promocionan una proteína.
Ese no es el estilo de vida que tú tienes que seguir. Y de esa manera yo pude renunciar a la falsa imagen que yo tenía de mí, a lo que yo creía que me gustaba, al montón de sacrificios que yo por verme de cierta manera hacía y que simplemente todo eso se traduce a rechazar mi cuerpo. Dios creó el cuerpo de nosotros tal cual lo necesita para cumplir el propósito que Él tiene. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y Dios nos necesita tal cual somos para cumplir con el propósito. Pero cuando nosotros nos vemos en el espejo que el enemigo nos pinta, en el espejo que el mundo nos pinta, pues entonces vamos haciendo sacrificios y vamos haciendo muchas cosas y vamos deformando. Hay muchos casos que últimamente he visto de los dos extremos. Yo les acabo de hablar del extremo de querer, pues de hacer sacrificios en el cuerpo para verse de una manera adecuada a como, no sé, las redes nos venden porque creemos que nos vemos más atractivos. Pero últimamente he visto mucho el caso contrario, de cuando una mujer no conoce su valor, cómo no le importa y ni siquiera se cuida en las cosas básicas como ejercitarse un poco, cuidarse, tener una alimentación equilibrada. Y llega un momento donde eso también hace que ellas se rechacen cuando se ven al espejo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Esa incomodidad, que nosotros nos acostumbremos a la maluquerita. Miren, y con esto me voy acercando a la conclusión. Una vez Adán y Eva estaban desnudos, ellos cosieron higuera, unas hojitas, lo primero que se encontraron, y se taparon. Y Dios les dijo, ¿quién les ha dicho que están desnudos? Y eso es lo que Dios nos pregunta. ¿Quién te dijo, María Alejandra, que tu valor estaba en el placer que le dabas a los hombres? ¿Quién te dijo que tienes que tener un cuerpo fitness para sentirte valiosa? ¿Quién te dijo que si no cuentas las calorías, que si no haces cierto entrenamiento, dejas de ser valiosa? ¿O quién te dijo que otra porcioncita más, que otro día que no sonó el despertador para hacer ejercicio? ¿Quién te dijo que eso no es importante, que sentirte bien contigo misma no es importante? Una vez Dios vio que Adán y Eva se habían hecho vestidos de higuera, más adelante Dios los reviste con piel de animal. Imagínense un traje hecho con un cuero divino de un animal, pues no sé, un tigre, un león, no sé. Imagínense uno de higuera. Dios nos quiere revestir. Dios sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero Él dice, venga, y yo lo voy a vestir. Venga que yo sé que usted se siente incómodo con su cuerpo. Venga que yo sé que el pecado ha hecho que usted pelee con su cuerpo. Déjeme vestirlo. Y esa es la invitación que yo vengo a hacerles. Déjense vestir por Dios. Yo le pedí a Dios que me vistiera de sabiduría, que yo anhelaba ser una mujer sabia y dejar de considerarme a mí misma como una mujer imprudente, como una mujer que solo buscaba llamar la atención en cosas equivocadas. Y Dios poco a poco lo ha ido haciendo, porque ya no siento un impulso en el corazón de querer despertar miradas, de querer llamar la atención. Y el único que lo hizo fue Dios. Ni siquiera yo puedo ser consciente de en qué momento pasó. Yo solo sé que pasó. Dios quiere que nosotros nos veamos al espejo
y cada vez nos parezcamos más a Jesús. Y hace poco Dios me reveló algo súper teso, y es que Jesús no fue nada distinto a nosotros. Jesús era un hombre con hambre, con sed, iba al baño, tenía mal aliento, tenía todas las limitaciones y todo lo que nosotros como seres humanos tenemos. Y Dios, ¿qué nos quería demostrar? Que con las limitaciones del cuerpo, de las emociones, de la carne, si nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, podemos hacer lo que Jesús hacía. Y es por eso que hoy, 2019 años después, nosotros podemos revivir lo que hacían en Hechos de los Apóstoles. Podemos orar y la gente se sana. Podemos hablar y podemos ver la vida de una persona convertida. Podemos sanar a un enfermo con una oración. Entonces, tenemos la herramienta y es el Espíritu Santo. Es anhelar que el Espíritu Santo venga, me transforma y me ayude a acercarme más a ese espejo que es Jesús. Y dejémonos de ver en el espejo del smartphone, de las redes sociales, en el espejo que el demonio nos ha hablado, y mirémonos en la Biblia, que es un reflejo de Jesús. La Biblia habla de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dejémonos ver en el reflejo de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y para eso hay que renovar la mente. Y para parecernos a Jesús hay que saber de Jesús. Y para conocerlo hay que leer su palabra a través del Espíritu Santo y recibir la revelación. Me ayudan a leer Primera de Juan 2, del 15 al 16. Sí, sí. Ahí, hasta ahí. Ese es el mensaje. No se enamoren del mundo. No quieran encajar. Esto es incómodo. Esto implica ser distinto. Pero es que si amamos el mundo, si amamos querer ser como el mundo, si amamos ser reconocidos por el conocimiento del mundo, por el último curso, por la última teoría, si creemos que nuestro valor está en cuando terminemos la maestría y recibamos el título, cuando nos asciendan del trabajo, cuando bajemos 2 kilos. Cuando nosotros amamos al mundo, dejamos de amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, empezamos a odiar el mundo, a incomodarnos con las cosas que sabemos que no están correctas. Yo les confieso que cuando a mí las hermanitas de Andrés, que son menores que nosotros, nos recomiendan una serie en Netflix y nosotros la empezamos a ver y hay tanto contenido sexual, yo me pongo triste y me da una rabia, no con ellas, sino con... Ahora es el mundo que nos ataca a nosotros. Generaciones anteriores era una completa odisea conseguir contenido pornográfico.
A uno cuando se conectaba a internet antes, pues tenía que desconectar el teléfono, eso hacía un ruido miedoso, se demoraba un montón de tiempo, y si la tía llamaba a la mamá se le caía a uno la red. Había un solo computador de escritorio en la casa y todo el mundo pasaba por ahí. Así era. Pero ¿qué pasa ahora? Mi esposo y yo buscábamos una película en estos días y nos salieron 3 o 4 páginas con juegos en anime de mujeres desnudas. Ya la pornografía es la que nos persigue. El demonio a toda costa. ¿Y por qué solo les hablo de eso? Porque la pornografía es una de las industrias que más transforma nuestra mente y que más pervierte la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, de los demás, de la sexualidad. Tan impactante es que de un acto sexual nace la vida. Es un acto tan sublime y tan hermoso que de ahí nace una vida. Pero lo tenemos tan distorsionados que hay parejas que se casan y se operan para no tener hijos. Porque ya lo que importa es el acto sexual y no es estar abiertos a la vida. Ayúdenme porfa con 1 Corintios 13:12. 12, ve 13:12. Hay otra versión, me leen otra versión. Dale. No, está bien, pero es que quiero que nos calen los huesos esa palabra. Imagínense, Dios nos conoce porque Dios nos creó. Y yo creo que aquí todos quedaríamos quebrados en 1000 pedazos si Dios nos muestra el reflejo que ve de nosotros. Si Dios nos muestra cómo nos creó. Si Dios nos muestra el amor con el cual nos ve. Yo creo que con amor nos correría la cara y nos diría, mira el plan que tengo, mira tu identidad, deja de ver la basura que el mundo te ha dicho que eres. Renueva tu mente y deja de estar comparándote en cosas tan poco importantes, tan banales. Somos tan valiosos porque imagínense que cada vez que Dios nos ve todas las personas que hay detrás de nosotros. Todas las personas que a través de nosotros van a llegar al reino de Dios. Dios nos ve como puntas de lanza. Y cuando nosotros nos quedamos estancados en el pecado y en la muerte, y empieza a despertarse un olor feo en nuestra vida, nos estamos perdiendo de ser esa punta de lanza que Dios quiere. ¿Eso implica sacrificios? Sí, pero vale mucho la pena. Y yo quiero que ustedes anhelen ver el reflejo que Dios ve de ustedes. Dejarse de ver en ese espejo distorsionado, como Pablo nos dice en 1 Corintios. Dejar de verse de esa manera y vernos como Jesús nos conoce.
Dedíquense a conocerse a ustedes mismos como Dios los creó y se van a sorprender de las cosas bonitas que Dios ha hecho en ustedes. Y van a aprender a identificar qué viene del mundo, qué ha sido lo que el pecado deformó en sus vidas, y van a poder identificar qué viene de su esencia. Y se van a sorprender. Ve, resulta que es que yo no era irritable. Ve, yo no era tan mal geniada. Ve, resulta que es que la pereza no me pertenecía. Y es maravilloso reclamar mi verdadera identidad y renunciar a lo que otras personas decretaron sobre mi vida, pero sobre todo lo que el pecado ha hundido en mí. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y es ser como siervos. Nosotros no somos responsables de muchas cosas que pasaron. Nosotros no somos culpables, perdón, pero somos responsables de cómo enfrentamos nuestra vida y de lo que hacemos de ahora en adelante. Y yo los invito a que hoy de acá salgamos convencidos de conocer, de descubrir y de luchar por lo que somos. Y que cuando el enemigo nos diga mentiras, cuando nos echen de un empleo, cuando nos deje un novio, cuando una persona nos agreda, cuando el pecado nos tiente, nosotros sepamos quiénes somos. Y cuando sabemos que somos templo del Espíritu, y cuando sabemos que de nuestra boca sale la palabra de Dios para convertir la vida de muchos, cuando de nuestras manos sale el poder para sanar a un enfermo, cuando nuestros pies pisan lugares como estos donde la presencia de Dios está viva, luego no nos vamos a atrever a poner estos pies en otra parte, a hacer cosas indebidas con las manos, a maldecir a otros, porque de una fuente no puede salir bendición y maldición. Agua sucia y agua limpia de la misma fuente no sale. Ustedes son templo del Espíritu. ¿A dónde van a llevar a Dios? ¿Qué lo van a poner a hacer? La presencia de Dios nunca se va. Se entristece, se incomoda, se contrista, pero nunca se va. Así que sean muy conscientes de su identidad de templo del Espíritu y tomen muy buenas decisiones. ¿Qué horas son? Ya. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, oremos. Señor, yo te pido, Padre, que sea tu palabra en este momento, penetrando nuestros corazones, Señor. Que hoy entendamos, Padre, lo valiosos que somos para ti, que quisiste habitar en nosotros. Que tu presencia y tu poder nos inundó y está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que llevamos adentro, que es tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida coherente con lo que predicamos. Ayúdanos, Señor, a destruir, papá, con tu palabra, lo que el enemigo nos dice que somos. Y ayúdanos, Señor, con determinación a huir del pecado, porque tú no nos has dado pruebas más allá de lo que podamos resistir. Porque, Señor, conforme se nos presenta la tentación, tú, Dios, nos das la salida. Y yo hoy te pido que estos oídos se activen para escuchar la salida. Que estas personas, Señor, salgan de acá sintiéndose tan amados por ti, Señor, que su vida, Señor, no pueda ser igual a partir de este momento. Yo los bendigo, bendigo a las familias que representan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposo y yo vamos a orar.
Mariana, sí. Anita, sí. Anita, Mariana y Pau. Pau, ¿me ayudas? Listo. Ay, 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 ay. ¿Qué hago ya? No, acá. No, ahí sigue.